ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días desde Bogotá. Te iba a decir, que raro se me hace no tenerte junto a mí un domingo por la mañana. ¿Qué haces por allí? Pues vine el jueves, justo el día de una gran tormenta y cuando estaba terminando el concierto de los Rolling, para participar en un encuentro de periodistas que se llama Consejo de Redacción y he venido aquí a dar una charleta y a dirigir un taller. ¿Alguno te ha preguntado por Pablo Iglesias? No, aquí como están a punto de firmar los más optimistas hablan de este mismo mes, los más pesimistas piensan que todavía hará falta un mes más o quizás alguno más para conseguir la paz, pero aquí están muy concentrados en la solución de un conflicto muy viejo y muy interesante. Paso cada día solitario caminando, lamentando mi país. Tanto que viejo, son 5 décadas de conflicto armado que han terminado dañando de una manera o de otra la vida de los colombianos. Durante todos esos años las historias de dolor han sumado cifras escalofriantes, cerca de 5 millones de desplazados, 220.000 muertos, según algunos recuentos, y más de 25.000 desaparecidos. Ramón, aunque la firma de la paz está cerca, hemos leído esta semana, lo acabas de contar, que se ha aplazado la fecha inicial, pero queda poco, solamente es cuestión de semanas. Este conflicto sí que está lejos de ser un pasado remoto, aún se encuentra muy anclado en el presente. Sí, ten en cuenta que donde hay una violación masiva de los derechos humanos es muy difícil conseguir una justicia universal, que cada ciudadano colombiano que ha sufrido desplazamiento, muerte de un familiar, heridas, robos o violaciones, pueda sentir que la justicia ha llegado a ellos. Acabar la guerra va a ser una parte fundamental del conflicto, poner fin a las armas, al discurso de las armas, pero construir la paz va a llevar mucho más tiempo. Vamos a echar un poco la vista atrás. Cuéntanos o recuérdanos por qué surgió y cuáles fueron las causas de esa insurgencia. Surge en los años 60, un poco al calor de todas las guerrillas latinoamericanas y centroamericanas que busca cambiar el mundo. Si recordáis, la novela de García Márquez, 100 años de soledad, cuenta ahí que el coronel Aureliano Buendía decidió hacerse liberal cuando vio cómo traficaban con los votos entre azules y rojos. Es un conflicto que llega de Colombia un poco desde el siglo pasado. Es algo parecido a lo que nos sucedió en España. Aquí las épocas de luz han sido pocas, aunque es un país luminoso, lleno de gente con un enorme brillo como García Márquez, y la injusticia al final se acabó discutiendo en distintas guerrillas, el M-19, los helenos. Las guerrillas con el narcotráfico acabaron siendo narcoguerrillas y todo está corrompido. De alguna forma el Estado, las Fuerzas Armadas que han luchado contra las guerrillas y las propias guerrillas. Y ahora rescatar todo eso va a requerir un gran esfuerzo. Y quien ha sufrido es la población civil, que ha sido la que tiene los mayores daños, ¿no? Secuestros, extorsiones, delitos sexuales, muchísimos también, reclutamiento de menores. Es un drama humano en el que se han cruzado la violencia con también condiciones de pobreza en las que vive gran parte de esa población. Sí, es una tragedia porque es un país rico, tiene minerales, tiene petróleo, tiene esmeraldas, es un país café, como todo el mundo sabe, es un país lleno de luz y de energía. Ahora va a ser muy difícil reconstruir todo esto porque acostumbrarte a 60 años a vivir en una cultura de guerra, fabricar la cultura de la paz es muy difícil. Y quizás uno de los puntos esenciales del acuerdo va a ser la importancia de las víctimas, como la voz de las víctimas va a ser un elemento fundamental también la búsqueda de los desaparecidos. Y quizás a través de esas víctimas se puede quizás encontrar la ruta que nos lleve hacia la cultura de la paz. Sí, porque Colombia está a punto de firmar esa paz, es cuestión de semanas, quizá un par de meses, y comienza entonces una etapa histórica que conlleva no solamente dejar las armas y transformar la vida de la población afectada, sino también construir esa paz. Saludamos a Juan Fraile, que es periodista y editor político de Radio Caracol. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, buenos días, un saludo para todos ustedes. ¿Estás de acuerdo, Juan, con que la paz no basta solo con firmarla, hay que construirla? ¿Qué pasos hay que dar para hacerlo en Colombia?
Está el gobierno precisamente en ese plan. Es muy complejo porque en La Habana se va a firmar un documento, pero la verdad es que el objetivo principal y lo que han denominado ellos la estrategia principal es territorializar la paz, llevar el fin del conflicto a esos municipios que durante 60 años han vivido la guerra y que por cuenta de la guerra no tienen presencia del Estado. Es un hecho que hay lugares de Colombia donde se puede decir que, por ejemplo, no está la entidad encargada de cuidar los niños, o de repente no hay una escuela, no hay un hospital. Hay lugares de Colombia donde lamentablemente, hay que decirlo, el Estado son las FARC. Muchas veces ellos son los que terminan ayudando de cierta manera a estas poblaciones. Cuando no se las están tomando a sangre y fuego, hay algunas en las que ellos están llevando de cierta manera algún tipo de presencia, de seguridad. Entonces, eso es lo que requiere la firma de la paz, llevar el Estado a todo el territorio nacional. Y solo si de esa manera se pueda concretar esa paz, llevar acceso a la justicia, educación, salud, todo lo que la gente necesita para que sienta que se acabó el conflicto y que definitivamente el país está dando un paso hacia adelante, que los campesinos puedan sacar sus productos, se puedan dedicar a otros cultivos diferentes a los de la coca, que los jóvenes tengan otras opciones diferentes a la de irse a la guerrilla o a un grupo armado, que puedan estudiar, que puedan ayudar a sus familias a desarrollar esa zona campesina, y que definitivamente hay una cosa que es trágica en Colombia, que es un país de vocación agrícola, y es que aquí en Colombia los campesinos son los más pobres del país. Es la gente que vive en las condiciones más extremas, y en ese sentido eso es lo que se está buscando. Se firma el papel en Cuba, pero hay que venir a hacer una cantidad de reformas a Colombia. ¿Estamos hablando de paz con amnistía o paz con justicia? El presidente Santos ha sido claro en que hay que sacrificar tanto de justicia para lograr algo de verdad. Entonces, es un gran debate. La gente no está dispuesta a aguantarse que la guerrilla no pague un solo día de cárcel, o que la condena para el jefe militar de las FARC, por ejemplo, alias El Paisa, encargado de poner la bomba en el Club El Nogal, donde murieron más de 40 personas, que sembró el terror en la capital de nuestro país. Entonces, la condena, por ejemplo, para El Paisa, que sería una pena restaurativa, como quedó contemplado, sería, por ejemplo, ayudar en ciertas obras civiles aquí en Bogotá, porque pues acá en Bogotá están sus víctimas. Entonces, sería un poco incongruente que esa fuera su pena de cárcel, cuando Colombia además tiene serias dificultades en su sistema carcelario, en su código penal, y acá, por ejemplo, una persona, está el debate, una persona que se robó un caldo de gallina en un supermercado está pagando 8 años de prisión. ¿Y cómo es posible que los terroristas, narcotraficantes de las FARC, como se denominan en este momento, pues no van a pagar un solo día de cárcel? Es muy complejo. Sin embargo, hay un fenómeno que es muy interesante y que es lo que ha motivado al gobierno a continuar adelante, es que las víctimas están dispuestas a sacrificar la condena, la justicia, por la verdad. Quieren saber qué pasó con sus familiares. Ustedes hablaban de los desaparecidos. Es muy importante esa comisión que se conformó, porque la gente necesita saber dónde quedó su familiar, hacer ese duelo, tener esa tranquilidad. Hay gente que hace 20 años no sabe qué pasó con su familiar y creen que todavía está en poder de las FARC, que está vivo, que está secuestrado o que está muerto, pero que no saben en dónde. Entonces, son las víctimas las que sí están dispuestas a sacrificar justicia por verdad. La gente del común, la gente que vive en la calle, es la gente que está indignada. La gente que no ha sufrido el conflicto es la que no soportaría ver que las FARC no paguen un día de cárcel o que, por ejemplo, tengan elegibilidad política, que vayan al Congreso. Claro, lo has explicado maravillosamente. Juan Fraile es periodista y es editor político en Radio Caracol. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por interesarse en este paso definitivo que está dando nuestro país. Gracias. If a lie brings her lips a little closer, though it cuts me and it wounds me like a knife. El fin de la era Maduro puede estar cerca. El martes pasado la oposición venezolana anunció que intentará quitar del poder al presidente Nicolás Maduro este mismo año. Yo siempre que hablamos de Venezuela, Ramón, recuerdo que tú lo haces con cierto sentimiento porque aunque no recuerdas haber vivido allí, naciste en Venezuela. ¿Cuál es la estrategia que van a seguir aquí? Pues es complicada, pero tienen que esperar, según la misma Constitución bolivariana, hasta el 19 de abril, es decir, hasta que se cumpla en la mitad del mandato de Maduro, y a partir de ahí pueden iniciar lo que se llama un referéndum revocatorio.
revocatorio. Para ello necesitan recoger firmas, tiene que haber 200.000 ciudadanos del registro electoral que solicite la creación de una consulta popular. En el momento que esto haya sido legalizada, estas firmas, que sean auténticas, dispondrán de 3 días para conseguir 4 millones de firmas, el 20% del registro electoral. Si lo consiguen y la Comisión Nacional Electoral avala estas firmas, se inicia el proceso de revocación de Maduro, que tampoco es nada fácil, porque tendrá que participar al menos 5 millones de personas, un 25% de los electores, y tendrá que sacar más noes Maduro que los síes que le pusieron en el cargo, que fueron 7.500.000. Es una situación política acompañada de una grave crisis económica, como todo el mundo sabe, con una inflación que es la más alta del planeta, ¿no? Un 141%. Sí, si quitamos Siria, Somalia y Yemen, digamos que Venezuela está viviendo desde el punto de vista macroeconómico una de las situaciones más graves de la economía. El hundimiento de la economía el año pasado fue cerca del 10% del PIB y este año se esperaba otro 6%. Además, la inflación, la carestía de los productos básicos, todos recordamos las colas para conseguir cualquier cosa. Se puede explicar sin duda en que haya un boicot empresarial, que haya una conspiración internacional, pero también hay que ver que hay una enorme incompetencia por parte del gobierno. La sombra de las protestas que se vivieron en 2014 y que dejaron 43 muertos y casi 4.000 detenidos reaparece. Para hablar de todo ello nos acompaña Roger Michelena, que es editor y periodista, nos atiende desde Caracas. ¿Cómo está, Roger? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por la invitación. Venezuela votó por el camino del cambio en las elecciones legislativas en diciembre pasado. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta ahora la oposición? Hemos visto cómo, de una u otra manera, el gobierno se ha encargado de frenar, de colocar muros a todas las decisiones que la Asamblea, que es mayoritariamente de oposición, ha colocado hasta ahora, cuando la Asamblea Nacional es, digamos que, garante del voto de la mayoría de los venezolanos. Se está estableciendo 2 mecanismos ahora, creo que van a ir ya juntos, por primera vez se tomó la decisión de que haya una enmienda y un revocatorio. Eso sí, antes la calle no se calientan más de lo que ya con tantas cosas que nos han sucedido en estos últimos días. No sé si te has enterado de una supuesta asesinato de más de 20 mineros por parte de la Guardia Nacional, el SEBIN y otras instituciones, lo que puede estar calentando mucho más la calle encima de no haber comida. La gente de la calle tiene paciencia para todo este proceso que incluso se podría alargar hasta 3 años, hasta el final del mandato de Maduro. Demasiada paciencia. Lo que pasa es también que digamos que los pocos conatos que hay, desde asaltos o saqueos al supermercado, pueblos del interior donde se está quemando caucho y todo lo demás, no nos llega, porque hay casi provisión de sacar información. De hecho, hay un caso específico. El caso de los mineros, como te contaba, se le prohibía a una emisora de radio, por órdenes de Conatel, que es el que dirige de una u otra manera las comunicaciones, que entrevistaran a parientes o personas que hayan tenido vinculación con ese caso. Hay otro caso acá, que es el periódico Carabobeño, que destapó un caso de corrupción de ferromineras del Orinoco y acaba de tener ahora un decreto por el Tribunal Supremo de Justicia, jueces y demás, donde no puede informar sobre absolutamente nada y posiblemente le caigan multas y otro montón de cosas. Entonces lo que está sucediendo en el país no nos llega a nosotros, porque hay ya una censura muy clara del gobierno, enfilada de todos los procesos legales contra el que está informando. Roger Michelena es editor y es periodista, nos ha hablado desde Caracas. Gracias, Roger, un abrazo. No hay de qué, hasta luego. Ramón, antes de dejarte marchar, déjame saludar a una compañera y amiga. Ana Pastor, ¿cómo estás, Ana? Buenos días. Encantada de saludaros. Has estado en Moscú para entrevistar a Edward Snowden. Sé que emitís esta noche la entrevista en La Sexta. Yo tenía mucha curiosidad por saber un poco cómo se llega hasta él y cómo vive él en esta situación en la que está en Moscú, qué miedos tiene, cómo es en el trato.
Bueno, tiene 5 abogados, que ya indica la magnitud del problema al que se enfrenta, habiendo huido de Estados Unidos, desvelando que nos espían a todos en cualquier lado y en cualquier circunstancia, y pasa de vivir en Hawái, sí, con un ordenador y sin salir mucho de casa, pero a vivir en Moscú. Dicen que es el único país, nos han contado allí, en el que su seguridad está casi asegurada, que nunca es al 100%, por los servicios secretos rusos, que como sabéis son muchos, muy extensos y que están por todas partes. Bueno, él dice que no vive escondido, pero lo cierto es que alguien como Marc Marginedas, que es compañero nuestro del periódico, nos contaba allí en Moscú que nunca se lo han encontrado, que la comunidad, digamos, extranjera en Moscú no se cruza con él por los sitios por donde ellos habitualmente se mueven. Es un personaje fascinante, eso sí. En Estados Unidos había concedido varias entrevistas, como sabéis, para una televisión en España nunca, ni en español, y cuenta cosas de nuestro país inquietantes. Es verdad que era un espía y que se sorprenda de que espían. Bueno, puede parecer llamativo, pero tal y como lo cuenta, él lo es. Claro, pero de Manning siempre se decía o se hablaba de su inestabilidad mental, digamos, de sus problemas. ¿No te parece que sea un tipo con ese tipo de problemas, no? Para nada, no me parece que sea un loco, peligroso sí lo es, lógicamente, para Estados Unidos y para los servicios secretos de todo el mundo, pero me parece, es todavía más joven en persona y me parece que tiene las cosas muy claras, que ha asumido claramente las consecuencias de lo que él ha hecho. No hay más que ver que lleva más de 2 años fuera y que tiene pinta de que no va a poder volver a su país. Y yo diría que es un rigorista, si tuviera que definirlo, es un tipo que se agarra continuamente a las enmiendas de la Constitución, a la Constitución de su país, para defender los principios, pues como por ejemplo, el derecho a la intimidad, que puede que tú no recuerdes que lo tienes, pero que desde luego es un derecho que hay que proteger más allá de que tú no escondas nada o no hayas hecho nada delictivo. Es un derecho que todos tenemos. Bueno, yo primero darte la enhorabuena, Ana, y después recordar que en este mundo que vivimos de refugiados y de Europas fortalezas se nos olvida lo fundamental, la importancia de los valores y los principios en democracia, que es lo que está haciendo Edward Snowden, defendiendo esos principios y esos valores. ¿Habéis hablado de los iPhone, Ana? Sí, hemos hablado de Apple y bueno, hemos intentado también que cuente cosas de España. Hay otra afirmación sorprendente, dice que nunca jamás se ha detenido a un terrorista o se ha parado un ataque terrorista por esta vigilancia masiva. Bueno, su palabra contra la del resto, pero hay muchas empresas, como tú dices, tecnológicas que se están negando a dar datos, no porque haya algo de terrorismo ni mucho menos, sino porque creen que se acaba su negocio, ¿no? Y es el caso de los iPhone. Uno de los grandes personajes del siglo XXI. Suerte esta noche, Ana. Un beso, hasta luego. Muchas gracias, compañeros náufragos. Venga, hasta luego, Ramón Lobo. Buen regreso. Besos. Adiós, gracias. Cadena SER, a vivir que son 2 días. Javier del Pino.